Listo, pues muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a Bootcamp 2024. Estamos muy emocionados de tenerles aquí en la comisión y de contar con su presencia. Antes de comenzar, les informo que la sesión va a ser grabada. No sé si necesitan el micrófono para la sesión o me escuchan bien todos. Perfecto. El día de hoy tenemos al equipo TDU Monterrey como la autoridad y Leones UDG como agente económico. Y antes de comenzar, repasaremos brevemente la manera en que se llevará a cabo la audiencia. Como ya escuchamos, ustedes ya estuvieron ayer, pero no está de más volver a decir las reglas del juego. Primero, la autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico también tendrá 15 minutos. Al terminar, se les concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica, al igual que al agente económico. Por último, ambos, empezando con la autoridad, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones y en cada tiempo les avisaré cuando les queden 5 y 2 minutos para usarlos. También les recomendamos que usen ustedes su cronómetro y por favor no usen, ¿cómo se llama? Dispositivos móviles con acceso a internet externos a los demás, por favor. ¿Alguna pregunta, jueces? ¿Equipos? Sí. Sí, queríamos solicitar el permiso de los jurisdiccionados para utilizar el celular todo el tiempo. Sí. 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 ¿Son todo el tiempo? Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Pues, sin más, empezamos con la autoridad. Primero, si pueden presentarse, nombre completo y si son abogados o economistas, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Pérez Palacios y yo estoy aquí como abogado. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Cortés y yo me presento el día de hoy como abogado. Muy buenos días, mi nombre es David Alvarado y me presento como abogado. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Castillo y me presento como abogada. Muy buenos días, mi nombre es Sofía Sofía y me presento como economista. Perfecto. ¿Podemos poner su presentación, por favor? Y una vez que esté lista, empiezan sus 15 minutos, por favor. Comenzamos. Probando. Clicker. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Diego Pérez Palacios y el día de hoy nos encontramos aquí como autoridad investigadora para imputar a los bancos que encajan y BBC Banco Mundo la práctica monopólica relativa de negativa de trato en función de los artículos 63, 65 y 69 de la Ley de Competencia Económica, así como la práctica monopólica absoluta de fijación de precios en virtud del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica. Platicamos un poco acerca de la agenda del día de hoy, empezamos con los hechos, posteriormente definiremos el mercado relevante y terminaremos con las alegaciones de las imputaciones previamente mencionadas. Hablando de los hechos, todo comienza un 2 de octubre de 2021, cuando Trapeza inicia operaciones y solicita, conforme a la circular única bancaria, información crediticia a los bancos denunciados. Sin embargo, dicha solicitud la envía fuera de un plazo estipulado, por lo cual es una razón para que los bancos denunciados no envíen esta información a Trapeza. Posteriormente, el 16 de septiembre del 2022, Trapeza emite una denuncia a la comisión y el 5 de enero del 2023 la comisión da inicio a una investigación en contra de los bancos denunciados. Definamos el mercado relevante, empezando por el fundamento jurídico, el cual nos propone dos dimensiones principales para su definición: dimensión producto y dimensión geográfica. El mercado relevante que nos compete es el mercado relevante aguas abajo, en el cual los bancos denunciados se presumen como competidores porque tienen los mismos servicios sustitutos en común que podemos ver en pantalla. Ahora, hablando de la dimensión geográfica, se concluye que ambos bancos compiten dentro de un mercado nacional en jalón. Esto por la naturaleza de los servicios financieros digitales, por lo cual en su naturaleza elimina las barreras geográficas a nivel país. Comisión, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Kevin Cortés y yo daré con el apartado de comunicación ilícita de precios, en el cual para ello es importante analizar el estándar de existencia de una práctica monopólica absoluta
que se encuentra en el artículo 62 de la Ley de Competencia y Jalón, que establece 3 elementos principales para acreditar la existencia. En este caso, el primero sería la existencia de un acuerdo. En segundo lugar, que este acuerdo sea celebrado entre agentes económicos competidores entre sí. Y en tercer lugar, que tenga como objeto o efecto, en este caso, coordinar precios. Por lo tanto, sabemos y se ha comprobado que los agentes económicos son competidores en el mercado más abajo de servicios digitales. Por lo tanto, pasemos a la existencia del acuerdo. De acuerdo con los CIE 2012, la existencia de un acuerdo, una práctica monopólica absoluta, se acredita a través de un acuerdo tácito o expreso. En este caso, se debe considerar un acuerdo tácito conocido. Y la jurisprudencia mexicana establece que para poder probar un acuerdo tácito es posible hacerlo a través de prueba indirecta o indicios probatorios que no den explicación alternativa alguna para que no los agentes económicos estén coludiendo. E incluso la jurisprudencia internacional indica la existencia de 2 factors que determinan precisamente la ponderación de estos indicios. Buen día, comisionados. Me presento nuevamente. Soy David Alvarado y a continuación voy a presentar los indicios probatorios sobre la coordinación de precios entre los agentes económicos. En primer lugar, la primera conducta es que existe una colusión en las tasas de préstamo fijadas por los agentes económicos. Para empezar, es necesario limitar cómo es la estructura algorítmica de un programa computacional, en el que existen variables, funciones y bloques para poder determinar una receta, por así denominarlo de alguna manera, sobre lo que el programador quiere hacer. En cuanto a la definición de variables, al momento en que son definidas las variables que serán usadas en la función, esta como es totalmente irrelevante en el lenguaje computacional, ya que queda total discrecionalidad del programador en la manera en que se va a realizar. Tomemos como ejemplo la siguiente función: x más y es igual a z, da lo mismo que si y más x es igual a z. El orden de las variables no afecta al producto. En el diseño algorítmico encontramos una colusión en el uso de variables mutuas en las tasas del préstamo de fillaje BCY. Como lo podemos ver en pantalla, el posicionamiento de las variables es totalmente el mismo. La probabilidad de que esto pase es menos del 4.17%, y esto se realizó mediante una operación de permutación donde las 4 variables tienen 24 maneras diferentes de acomodo, lo cual evidentemente representa un indicio de un acuerdo de colusión entre fillaje y BCY. Esta es una estrategia típica utilizada, ya que tomemos en contraste una estrategia típica utilizada, que sería la evaluación de las tasas de tu competidor más próximo, o en un mejor escenario, evaluando la totalidad de las tasas ofrecidas por los agentes, no una evaluación aislada de las tasas fijadas. Y precisamente el uso de una estrategia típica se puede ver reflejado en las tasas de interés que fijan los bancos, ya que como vemos, abajo está la tasa del Banco Central y arriba están las tasas de interés fijadas por los bancos que tienen comportamientos idénticos. Y eso no es un simple paralelismo. Adelantándome a lo que diga la contraparte, si se analiza por los demás indicios probatorios, se puede determinar que esto es un comportamiento corrosivo, ya que el promedio en los últimos 3 años ha sido exactamente el mismo. El promedio de variación únicamente ha sido del 0.1% y la desviación estándar de 2.6 puntos porcentuales. En cuanto a la segunda conducta, encontramos una colusión en las tasas de retorno de inversión. Existe una coordinación explícita para fijar precios en las tasas de retorno de inversión de fillaje BCY en la función que presentamos en pantalla. Lo que la función determina es que existe un margen de mínimos entre fillaje BCY, en donde la fijación acordada de tasas de retorno de inversión está delimitada por una variable denominada umbral de coordinación, que para ser precisos, el nombre de la variable es totalmente idéntico en ambos programas algorítmicos. Esto lo que tiene como consecuencia es que existe una maximización de utilidades monopólicas por parte de los agentes económicos. Esto nosotros consideramos que es un super cost factor, ya que no hay manera alternativa de explicar por qué los bancos utilizan un margen para fijar precios con base a un agente competitivo en específico. Es decir, el umbral de coordinación da igual a una fijación de precios entre fillaje y BCY, lo cual necesariamente refleja un acuerdo colusorio, acreditando con esto la práctica monopólica absoluta. Asimismo, existe un indicio fortalecido mediante las notas del programador sobre el umbral de coordinación, a lo cual es totalmente discrecional las notas que existen en el programa, y como lo podemos ver, las notas son totalmente idénticas. Esto se ve matizado por la transparencia del mercado y frecuencia de interacciones que existe en esta estructura y dinámica del mercado.
Los mercados transparentes permiten a las empresas monitorear las acciones de los demás y detectar las desviaciones de un acuerdo. Asimismo, las interacciones frecuentes que existen entre los agentes económicos les permite tomar represalias rápidamente y castigar agresivamente a cualquier desviador. En mercados transparentes como el de Yaca, PBCY y Trapeza, existen particularmente en esta dinámica de mercado incentivos para los agentes de coludirse, por lo que Fillaca BBCY mantiene constantes comunicaciones por motivo de la circular única bancaria. Esto de acuerdo con el artículo citado por la OSD. Ahora bien, comisión, precisamente es más evidente la conducta colusoria que están teniendo los agentes económicos en las tasas de retorno de inversión, ya que existe, o la existencia de un umbral de coordinación tiene como fin establecer un margen fijo entre la tasa del Banco Central y las tasas de los bancos. Y además, no hay explicación alternativa alguna para tener las mismas tasas si no es que tengan un mismo umbral de coordinación. Y para tener un mismo umbral de coordinación variable definida por el propio programador, es necesario que estén coludidos, es necesario tener comunicación. Por lo tanto, también se pueden ver reflejados en el promedio de variación y desviación estándar, esta identidad de las tasas de interés de los bancos. Otro de los indicios probatorios a exponer es la similitud en el diseño de imagen de las aplicaciones de ambos bancos, el cual es incluso el mismo a lo largo de las actualizaciones en los diferentes meses que podemos ver en pantalla. Este no es un acto de costumbre del mercado que nos compete. Ya tenemos ejemplos como Santander y BBVA que no hacen uso de esta práctica. Por otro lado, hablando de las obligaciones contractuales, ambos bancos reconocen su obligación de proporcionar esta información crediticia a terceros y aún así no acatan sus propias normas. Comisión, hemos demostrado los tres elementos principales para la existencia de una práctica monopólica absoluta. Hemos comprobado primeramente que los bancos son competidores en el mercado basado. También hemos demostrado que los bancos tienen un acuerdo, que aunque este no haya sido escrito, no hay explicación alternativa que no dé lugar a una colusión explícita, porque comisión no es ni coincidencia ni paralelismo de que los indicios probatorios se hayan dado de la forma en la que fueron expuestos. Entonces, claramente nos encontramos ante una colusión que encaja perfectamente en el supuesto de la fracción 1 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica. Buenos días, comisionados. Mi nombre es Daniela Castillo y, adicionalmente, a continuación, presentaremos los argumentos para la imputación de una práctica monopólica relativa conforme al artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Jalón, con base en sus tres elementos tipificadores. Primero, en cuanto a poder sustancial, los denunciados sustentan un poder sustancial conjunto al representar el 44.1% de participación en el mercado relevante. Segundo, en cuanto al encuadre, se encuadra la conducta con el supuesto negativa de trato previsto en el artículo 65, fracción quinta del desordenamiento. Y tercera, en cuanto al objeto, la negativa de trato tuvo como objeto establecer ventajas exclusivas en favor de agentes económicos. Andando en el primer elemento, entendemos que el 44.1% se considera apoyo sustancial cada vez que, si bien la Comisión es prudente en analizar los porcentajes de participación del mercado, también necesitamos considerar las dinámicas del mismo y la posibilidad de alternativas para los consumidores. Como no es el caso, BBCY y Fillaca cuentan con mínimo otros 6 competidores. No obstante, el mercado relevante está fragmentado de tal manera que dichos competidores tienen una participación del 0.7, 6.7, el máximo siendo 21.2, a comparación del 44.1% que ejercen BBCY y Fillaca. Es decir, en este mercado, 4 competidores controlan el 77.7% del mercado, lo cual les da capacidad de influir en sus procesos y la fijación de tasas. Tanto así, entendemos que por la sola negativa de intercambio de información por parte de BBCY y Fillaca, ya se actualizó un fallo del mercado en cuanto a simetría de información, toda vez que Trapeza únicamente cuenta con el 53.3% de información, a contrario del 99.3% que cuentan los denunciados. Ahora bien, esto se analiza de forma conjunta, toda vez que BBCY y Fillaca son competidores que tienen un vínculo comercial y financiero paralelo, que adoptaron unilateralmente una conducta en común y por tanto se presentan como una unidad colectiva frente a terceros. Ahondando en el segundo elemento, entendemos que, como no es el caso, BBCY y Fillaca le han negado a la institución bancaria Trapeza información crediticia de 12.45 millones de tratamientos.
Entendemos también que la negativa de trato se actualiza cuando existe una acción unilateral en rehusarse a proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. En cuanto al primer elemento, es un hecho notorio la negativa del intercambio. En cuanto al segundo elemento del bien y servicio, entendemos que en nuestro mercado relevante el intercambio de información es un servicio y además tenemos precedentes internacionales donde se reconoce el intercambio de información como servicio protegido por la fracción quinta, como lo es COFESE versus Dun & Bradstreet. Y tercero, disponibilidad y normalmente ofrecidos a terceros se entiende por un hecho de facto, es decir, dicha conducta de disponibilidad y ofrecimiento existe en la realidad práctica de nuestro mercado. Comisión Contraparte, mi nombre es Sofía y el día de hoy estoy aquí para declarar la existencia de la negativa de trato, la cual tuvo como objeto dar ventajas a uno o varios agentes económicos. El nombrado comportamiento trata de escudarse en el artículo 23 de la CUP. Al analizar de manera tecnológica este artículo, sabemos que se trataba de mejorar la información para el cuerpo de estudiantes de crédito. Asimismo, queremos sacar los tres primeros puntos. El primero es que no se desconoce el efecto negativo. El segundo es que sustenta la existencia del mercado de intercambio de información. Y el tercero es que no hay forma de no prever la asimetría por el fallo del mercado que se da al negar la información. Asimismo, probablemente la contraparte querrá argumentar sobre el cumplimiento de la CUP. No obstante, su aplicación no resulta vinculante para el presente caso, ya que se tratan de materias distintas. Asimismo, por este motivo dejamos de lado el 23 y nos enfocamos en el 63 de la Ley de Competencia Económica de la Canón. Asimismo, queremos dar los incentivos. Sabemos que no existen incentivos fuera de las sanciones para los denunciados para realizar el intercambio de información a travesa, toda vez que el acceso a la información que queden expidiendo a travesa es del 99.3%. Asimismo, sabemos que existe un riesgo potencial. Este es básicamente los clientes de Trapeza, ya que ellos tienen tanto el mercado joven como el público en general, cual no está de acuerdo con el servicio de banca tradicional. Asimismo, hay un diferenciador y es que Trapeza ofrece un servicio de mercado de moneda de curso legal por criptomonedas. Sabemos que también existen daños al mercado, toda vez que sabemos que, habiendo acreditado la existencia de una práctica monopólica relativa, se tiene que hacer un análisis de la regla de la razón, ya que existen más daños que eficiencias, y esto provoca que haya un desfavorecimiento del análisis más competitivo de las tasas y reduce las opciones de acceso a las tasas de interés que sean más competitivas. Comisión, hemos acreditado ahora los tres elementos para las prácticas monopólicas relativas. Hemos demostrado que existe poder sustancial conjunto, hemos demostrado que pagan perfectamente con su puesto negativo de trato de acuerdo con la ley, y también hemos demostrado que existen ventajas exclusivas para los bancos de inversiones. Muchas gracias. Tiempo. ¿Me puede aumentar el Muchas gracias a la autoridad. Ahora pasaremos a los 15 minutos del agente económico, una vez que esté lista su presentación. Perdón, si se presentan nombre y si son abogados o economistas, y una vez que termine eso, empezamos el tiempo. Muchas gracias, Baile. Jimena Tona, Economismo. Buen día, contraparte, jurado, en nombre de esa Piña, Economismo. Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Guadalupe Hernández Uribe, soy abogada. Buenos días, mi nombre es Mar Pandelón y soy abogado de la Universidad de Guadalupe. Y sin más, empezamos los 15 minutos. Pues la presentación la podemos presentar. Sí. ¿Es su presentación? No, No, se la podría cambiar por favor. Gracias. ¿Listos? Sí. Sí. Ahora sí, comenzamos. Hacia atrás. No hay información. Ahí ya, ¿verdad? Ahora sí, sube ahí. Voy a probar una vez más con la que si funciona, por favor. Y vaya. No, Ahora sorry. I can still do it. I'll do. So, yeah, like. Sí. When to connect that. That is. She's not really nothing. That's a problem.
Arquivo. ¿Sí? Ok. Ahora sí, comenzamos. Muy buenos días, estimados miembros del jurado, así como contemporáneos. El día de hoy, en nuestra capacidad como representante legal del Grupo Villaja S.A. y haciendo uso de nuestro pleno derecho, daremos contestaciones a las peticiones lanzadas en contra de nuestro cliente. A continuación, me permito presentar las fechas relevantes para el caso. ¿Quién lo pone? Bueno, para iniciar, el 2 de octubre de 2021, el Banco Tropeza, a partir de ahora, parte actora, dio inicio a sus operaciones como banca múltiple. El 25 de noviembre de 2021, Tropeza solicitó por medio de un correo electrónico a todos los sujetos obligados a los cuales se refiere la CUF la solicitud de intercambio de información crediticia. No obstante, por un error informático, los correos no fueron enviados en tiempo y forma, teniendo como fecha límite el 26 de noviembre del 2021. Posteriormente, 4 días después de que su derecho había prescrito, volvieron a mandar la solicitud el 1 de diciembre de 2021. Por lo tanto, como ya he dicho, su derecho ya estaba prescrito. El 15 de diciembre de 2021, el Banco Villaja respondió dando denegación a su solicitud, porque realmente su derecho estaba prescrito. ¿Lo siguiente? 18 de enero de 2022, el Banco Tropeza presenta ante la CNBI una queja en contra de Villaja y BBCI en virtud de la negativa antes mencionada. El 30 de agosto de 2022, continuando los trámites de ley, la CNBI notificó a Tropeza la resolución número CNBI-657-2022, mediante la cual denega infundado su recurso de queja. El 5 de enero de 2023 se ordenó el inicio de una investigación por parte de la Comisión por posibles prácticas monopólicas en el mercado relativo de la presentación de servicios financieros mediante canales digitales Villaja. El 12 de octubre de 2023 se notifica a Villaja el oficio número CCI-AI-DGI-2023-2022. El 10 de octubre de 2023, mediante el cual se requiere presentar diversas informaciones y documentos dentro del expediente. A continuación le doy la palabra a mi compañero. Muy bien, en el caso anterior, que eran los precedentes y de toda la estructura en este caso, es importante primeramente conocer el comportamiento de este mercado, pues es la cuya ley de concentración. En la que pudimos hacer 87.49 puntos, de poco podemos ver es uno de los 10 puntos que está para los 38 de Brasil. En lugar como es negro, esto quiere decir que tendría poca probabilidad de utilizar los claros para utilizar, que se denomina por utilizar la ocurrencia o la competencia en dicho mercado circulante. Otra nota adicional importante de considerar es que solamente se está considerando el análisis de índice en el mercado central, que se usa más por el mercado de ciudad crédita y física. Ese sería un mejor, lo que podría demostrar que la crisis empezó a destruir. En cuanto a la participación de otros bancos en el mercado relevante, tenemos como otra prueba de esta falta de concentración o de esta falta de daño al mercado que hay más de 20 instituciones participando dentro del mercado relevante, incluyendo al Banco Nuevo de Yajalón con una concentración de 21.2%, superior incluso al Banco BBCY, con el cual se nos acusa de haber formado la colusión. El Banco Tropeza nos acusa de prácticas monopólicas, sin embargo, esto es una contradicción, ya que, como bien dijimos, en el 2021 Tropeza empieza sus funciones, sin embargo, los datos propuestos en esta investigación son del 2019 al 2023, y si en caso de que estuviéramos generando barreras a la entrada, Tropeza no habría podido entrar al mercado de manera exitosa. También es importante analizar que la concentración o participación se debe de considerar individualmente, no funcionan esos bancos, ya que estamos aprendiendo a banco fichar a otros clientes que nos acusan de tener la condición. En la doctrina jurídica, el concepto de llevar a cabo una práctica monopólica hace referencia a la eliminación de la competencia completa y control exclusivo de la oferta que permite el ejercicio de un manejo total sobre los precios y el logro de beneficios automonopólicos, lo cual no se está dando en este caso. Bueno, habiendo entendido lo anterior, es el único razonamiento que el Banco Villaja
no está llevando a cabo ninguna práctica coductoria y monopólica, puesto que no hemos cerrado, no hemos puesto barreras en el mercado relevante. Y como ya se mencionó por parte de mis compañeras, existen otros 20 bancos además que están haciendo uso de su pleno derecho dentro del mercado. Para poder admitir la existencia de la práctica coductoria mencionada por el agente investigador del caso, es necesario que éste presente las pruebas necesarias para sustentar la acusación. En el caso de no hacerlo, se le solicita a la comisión que se dé por desestimado el caso. Sustentamos lo anterior dicho, haciendo uso del derecho comparado mexicano, citando el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles Federales, en el cual nos establece los medios de prueba que son admitibles para todo tipo de juicio, los cuales son pruebas confesionales, prueba documental pública y documental privada, dictámenes periciales, pruebas de inspección judicial, pruebas testimoniales, así como elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como fotografías, copias fotostáticas, registros datiloscópicos, entre otros, las cuales, como hemos revisado, pues no se nos han demostrado. De la misma manera, haciendo uso del derecho comparativo, citamos el artículo 4, fracción segunda, tercera, cuarta y quinta de la Comisión Nacional de Banca y de Valores, en el cual nos establece que el Banco Central es el encargado de fijar y gestionar las tasas de interés, las cuales deben ser consideradas por las instituciones de banca múltiple para su buen funcionamiento. El problema central de este caso se encuentra en el algoritmo de las aplicaciones encontradas en los dispositivos, donde presenta la existencia de ambas aplicaciones bancarias, la de BBCI y la de FinTech, respectivamente. Por lo tanto, estamos hablando de cómo un banco puede acceder a la información de la aplicación de otro banco en el mismo dispositivo. Esto es gracias a los permisos concedidos por el usuario. Cuando un usuario instala una aplicación bancaria, esta aplicación puede solicitar permisos para acceder a la información de otras aplicaciones. Estos permisos pueden incluir acceso a datos de otras aplicaciones, lectura de información de contactos, acceso a la ubicación y acceso a la información de cuentas financieras. Esto lo respaldamos en base a los contratos de las aplicaciones, los cuales hemos aprobado por parte de la comisión. Si el usuario acepta estos permisos, la aplicación de banco puede acceder a la información de otras aplicaciones de banco en el dispositivo, incluyendo datos de cuentas financieras, movimientos bancarios, saldos disponibles e información de tarjetas de crédito y débito. De nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento pasaríamos al derecho de réplica de la autoridad. Les recuerdo que tienen 5 minutos para su derecho de réplica y una vez su presentación dicha, empezamos. Lo tenemos preparado. ¿Lo tienen? Perfecto. Entonces, iniciamos el tema. Comisión es claro que los agentes económicos utilizan algoritmos matemáticos para establecer sus tasas de retorno de inversión. Eso está claro. Ahora, dentro de estos dos algoritmos de retorno de tasas de inversión, existe una variable en común que no tiene razón por la cual están en esos algoritmos. Esta variable se llama umbral de coordinación. Esta variable está totalmente a discreción de la persona que corre el código en cada banco. Ahora vale la pena que nos preguntemos cómo el banco establece ese valor de umbral de coordinación. Independientemente de lo que digan, no existe razón alguna por la cual las tasas estén interpuestas y que no sea porque el umbral de coordinación tenga el mismo valor numérico. Probablemente el agente económico nos diga que esta similitud de las tasas se debe a un paralelismo consciente. Sin embargo, este argumento no es suficiente para resultar que sigue existiendo un umbral de coordinación. Porque claro que el paralelismo consciente por el seguimiento de las tasas no es ilegal, pero lo que sí es ilegal es un acto de colisión por el inicio de un umbral de coordinación.
Ahora bien, comisión, es importante mencionar que la contraparte indica para desvirtuar una colusión que no existe para la entrada. Sin embargo, esto no es un elemento que se acredite para las prácticas monopólicas absolutas. Necesitan ser competidores que exista un acuerdo y que finalmente tengan como objeto de efecto fijar las tasas. Por lo tanto, no se debe evaluar este inicio para decir que no hay colusión y hemos acreditado fehacientemente que existe. Asimismo, si bien es cierto que el Banco Central fija tasas de interés, lo cierto es que los bancos están estableciendo un margen precisamente para poder tener entre las tasas de los bancos y la tasa de Banco Central. Asimismo, argumenta la contraparte que se trata de una prescripción del derecho. Cabe determinar que más bien se trata de una preclusión por tratarse de un plazo de unos procesales. Sin embargo, este hecho es totalmente irrelevante para el cumplimiento de las disposiciones en materia de legislación bancaria. En materia de competencia económica, es totalmente irrelevante si se cumplió o no con la disposición. Los bancos, desde que tuvieron el conocimiento de que se mandó el correo solicitando la información, ellos tenían conocimiento de que se trataba de un competidor más y que la negativa de información que le dieron iba naturalmente a reflejar una afectación en las estrategias de mercado utilizadas por la empresa. Asimismo, citan como fundamento un ordenamiento mexicano. Cabe destacar que no es vinculante el ordenamiento mexicano a la legislación de Yajalón. Y finalmente, hacen referencia a los permisos de acceso como justificación del algoritmo empleado. Sin embargo, los permisos de acceso no explican las variables colusivas que son usadas dentro del algoritmo y no el tratamiento de información de variables como tasas de interés. Simplemente esa no es la índice que estamos estableciendo. Además, la contraparte trae coalición en materia de concentración. El índice de capital, que es parámetro utilizado por esta comisión para determinar obviamente las concentraciones. No obstante, cabe recalcar que el mercado relevante se encuentra únicamente 200 unidades abajo del parámetro de 2000 que establece esta comisión, lo cual se puede definir como medianamente concentrado. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta el frente coordinado de participación de nuevas ideas de viaje para propiamente medir dicha concentración, ya que entendemos que 4 competidores tienen la participación en el mercado del 80% y esta negativa de 2 competidores de esos 4 grandes competidores es un 44.1% de participación. A modo de complemento, también quisiera destacar que en la presente audiencia no estamos poniendo a discusión el artículo 23 de la CURI que si se incumplió el plazo, porque estas son materias distintas. Aquí estamos tratando lo que compete el artículo 63 de la Ley Económica de Competencia de Jalón. Muchas gracias. Gracias. Y su tiempo tiene 5 minutos, tu tiempo comienza ahora. Muchas gracias. De nuevo, Jimena Dana, economista. Bueno, la contraparte recalca el poder sustancial. Sin embargo, no tiene importancia cuando no hay concentración en este mercado, repito, por lo tanto el poder sustancial resulta irrelevante. Pero retomando este artículo y mencionando lo que dicen de la asimetría de información, en donde mencionan que 2 bancos grandes no dieron información a la empresa, sin embargo, todos los otros bancos, que son alrededor de 20, sí dieron la información, por lo tanto no tendría por qué haber asimetría en la información. En cuanto a lo que mencionan del algoritmo, queremos recalcar que este algoritmo fue generado por inteligencia artificial. No tenemos ninguna evidencia de algún programador por parte del banco que haya generado esto. Se programa para el beneficio mayor de la empresa y la coordinación mencionada solo pasa en teléfonos que tengan aplicaciones instaladas de ambos bancos. No hay bases actualmente para castigar una inteligencia artificial por comportamientos que podrían o no perjudicar al mercado. Es importante recalcar los documentos de tarea como en complementario que la inteligencia artificial
si tú le pides eficientar un código, eso que va a hacer falta más información de que es disponible para crear ese código, que proponga pedir una tasa de interés o multiplicar el mercado. Es por ello que tú como usuario al aceptar los permisos en tus aplicaciones hace que el sistema algoritmo tome esa información y la usa para eliminar su propio código. Como lo mencionamos, el DSP se origen o no puede utilizar opcionalmente el fraud. Y es por ello que sería como una acusación sin fundamentos, ya que no hay ninguna prueba de que siempre se hayan coordinado o investigaron un acuerdo para poder establecer este código o sea, compartir información. Otra cosa importante es que mencionamos lo de las fechas de información a una aplicación de PINO. Solo queda que eso no procede de que se de forma y la comisión que yo finaliza. Bueno, argumentando lo que un compañero de que estábamos utilizando derecho mexicano, bueno, en la competencia te dicen que si encuentras un hueco, tú lo puedes complementar con el derecho normativo. Entonces, nosotros hicimos uso del segundo derecho para llenar esos huecos, por lo tanto, tú los seguirás es inválida. Entonces, solo te estoy anoche, no es bueno, y bueno, recapitulando lo de Linsen, también considero que estamos tomando en cuenta todo el mercado. Esto puede ser una fusión, lo que es una vez que están hablando ya, queremos solucionar los dos bancos, no, que estamos usando toda la concentración, hay que centavos adelante, y en mis obtenidos mejor, a este código se está mucho. Bueno, que nuestro parte sería todo. Muchas gracias. Ahora pasamos a los tiempos de conclusión. Tienen igual 5 minutos, les avisaré cuando nos queden 2 minutos. Ya no van a hacer uso de conclusión. Sí, pues. ¿PPT? No, ¿no? Ok. Su tiempo comienza ahora. Comisión. Hemos demostrado que las prácticas monopólicas se han llevado a cabo por los dos bancos que tienen un poder sustancial y, por supuesto, que tienen la posibilidad de establecer condiciones de mercado que pueden afectar a otros competidores. Nuestra conclusión con base en la práctica monopólica absoluta es que no existe explicación alternativa alguna para que dentro de los algoritmos desarrollados exista, en primer lugar, variables con el mismo posicionamiento. En segundo lugar, exista un plan de coordinación para fijar las tasas. Y por supuesto que este plan de coordinación, al ser una variable arbitraria para los programadores que corren el código, no puede haber otra explicación alternativa para que las tasas de interés sean exactamente iguales, idénticas, más que se hayan puesto de acuerdo en fijar este número que se llama una de coordinación. Asimismo, con respecto a las prácticas monopólicas relativas, también se acreditaron los 3 elementos de su existencia. Tanto existe un poder sustancial que deriva precisamente de los fallos del mercado de la simetría de la información, no solamente de un solo número de porcentaje del poder sustancial, sino de todas las condiciones del mercado que se dan. También existe una negativa de trato de información. No se le da la información que es importante para la empresa para operar. Y finalmente, existe un objeto de dar ventajas a los bancos, es decir, a través de no compartir esta información, por supuesto, los bancos se ven beneficiados, existen incentivos para poder tener estas ventajas para estos competitivos. También en cuanto a lo mencionado sobre inteligencia artificial, cabe destacar que no es lo mismo un algoritmo que inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una materialización de lo que puede llegar a ser un algoritmo. Sin embargo, como lo expusimos en la presentación, existen variables que, como lo menciona el código, sean definidas por el usuario. Es decir, queda total discrecionalidad el parámetro utilizado en el algoritmo para posteriormente establecer variables que podrán ser fijadas de manera discrecional por el programador. Lo cual, como ya se demostró, esto se materializa en el umbral de coordinación, en donde existe explícitamente un margen entre ambos bancos para fijar precios. Y en todo caso, que se tratara de inteligencia artificial, eso solo demostraría la intención por parte de los agentes económicos
en establecer un prompt, porque así funciona la inteligencia artificial, con base en una dirección y una indicación que tú le das a la inteligencia artificial, de escoger individualmente las tasas fijadas por un banco en específico. Y finalmente nos gustaría volver a recalcar este elemento de poder sustancial y subvertiente en forma conjunta, toda vez que, si bien se entiende, como ya recalcado, que la participación de mercado y el índice de realidad son variables consideradas por esta comisión para determinar la acreditación de dicho elemento, en sí la figura de poder sustancial conjunto nace justamente para subsanar la brecha del oligopolio, la cual tiene como supuesto que directamente con estos dos valores no se podría llegar a reconocer en primera instancia este tipo de comportamientos monopólicos. No obstante, justamente por eso mete el criterio de forma conjunta para poder llegar a correctamente imputar la existencia de una práctica monopólica. Solamente quisiera concluir, comisión, con dos falacias que mencionó la contraparte y su secretario. Primera instancia, los demás bancos dieron información porque de la relatoría de los hechos en casos se deriva que Trapeza sí dio tiempo y forma el aviso de pedido de información a los demás bancos. Por eso se la dieron, no por conductas dolosas de los bancos de los ciudadanos. Y finalmente, la comisión no dio fallo a que no se debía pasar la información. Realmente fue la Comisión Nacional Bancaria la que comisionó la Comisión de Competencia y Alta. Por lo tanto, es de considerar que aquí la LIPIS es precisamente una negativa de trato que se debe evaluar bajo los estándares de competencia económica y no de la Comisión Nacional Bancaria. Muchas gracias, autoridad. Ahora la gente económico tiene 5 minutos, igual les avisaré cuando consigan los minutos. Comienzas. Para empezar, sí es importante reconocer o saber que una inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, así que estos algoritmos sin inteligencia artificial pues se puede considerar un. Muy bueno. En cuanto hablamos sobre el tiempo y la forma de recibir información por parte del banco, tal como se dijo, a nuestro banco no le llegó la información en tiempo y ellos mismos se dieron cuenta de esa falla y lo volvieron a mandar hasta el primero. Recapitulo, 4 días después de que su derecho había prescrito. Por lo tanto, nuestro banco estaba en su pleno derecho de decir: tu derecho está prescrito, un libro de derecho jurídica de la madre. Bueno, por último, y no menos importante, se solicita a los presentes que se desestime las acusaciones mandadas en contra de nuestro cliente, puesto que pensamos que no se han presentado las pruebas suficientes para sustentar dichas acusaciones. Ya que, como hemos mencionado, no estamos llegando por ningún tipo de práctica monopólica ni por usuario. Y no hay acuerdos realmente presentados y no hay forma alguna de que ellos puedan demostrar físicamente que hemos llevado un acuerdo. No hay fotografía, no hay audios y no hay contrato. Por lo tanto, no se está llevando ningún acuerdo expectativo. Por último, entendemos la diferencia entre este algoritmo y la inteligencia artificial, pero como menciona mi compañera, la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, entonces hay que mantenerlo en cuenta. Cierto. Muchas gracias. En este momento pasaremos a la parte de preguntas por parte de los jueces. No sé si tengan alguna pregunta antes de la autoridad o la gente económica de la justicia. La autoridad principal. Cualquiera de los dos en este momento pueden ser de manera conjunta, pueden ser individuales. Adelante. Sí, si me permiten la gente conmigo. Quisiera ver si en tu opinión la información que es un mínimo esencial en la definición de mercado que dio la comunidad. Su opinión al respecto. Creemos que no es un insumo esencial la información que se está compartiendo entre los bancos.
En el caso, teniendo la comparativa con México, tenemos el Buró Crediticio, que es importante para saber el comportamiento de los usuarios o de los clientes para los bancos. Sin embargo, no considero que sea un insumo esencial. Es importante, pero no es un insumo esencial para otorgar los créditos. Y hay muchísimas otras variables, y aunque lo fuera, se dan, en este caso, muchísimos otros bancos información al respecto. ¿Cómo podríamos estudiar el comportamiento que tuvieron los datos en el periodo de policial con otros periodos o con otros agentes psicológicos? O sea, como el siguiente, los diferentes, o me lo pueden explicar, porque tiene un grado de correlación muy alto al que ponen las autoridades, ¿no? Entonces, se puede hablar de esa forma, y también que otros periodos hayan tenido allí su... Entiendo su pregunta, comisionada, muchas gracias. En este caso, nos hubiera encantado hacer una comparación de tiempo atrás de este comportamiento conclusorio, e incluso compararlas con las tasas de otros competidores para ver el benchmark competitivo de estas tasas de interés a nuestros bancos. No obstante, lo anterior, pues, del expediente no se puede obtener esta información, ya que los stakeholders de los demás bancos o información fuera del periodo en el que se está llevando a cabo el movimiento. Y que un poco de la pregunta que les mencionaba, pues, ¿qué tan importante es para la gente que denunció la información solicitada contra las que verán? Sí, claro. La relevancia de esta información en el caso radica en la situación en la que pone a Trapeza en cuanto a su análisis de riesgo y identificación de tasas y demás. Entendemos que en la banca tradicional, o sea, digamos en el supuesto en el que no hubiera antes de la implementación de la disposición bancaria, pues los bancos tienen que estar evaluando las tasas de sus competidores desde una perspectiva, de una manera muchísimo más primitiva, muchísimo más lenta, sin esta automatización propiamente que existe en los servicios de banca digital. Y con este tema de la negativa de intercambio de información, lo que establece es una diferencia de condiciones de mercado para Trapeza y para los demás bancos. Pero los demás bancos cuentan con la totalidad de información, tanto de historial crediticio de sus clientes y demás, mientras que Trapeza no. En este caso, Trapeza no se va a ajustar, ni sus análisis de riesgo, ni todas las estrategias bancarias y de mercado que tendría que realizar esta institución financiera, no se va a realizar de la manera más eficiente o muchísimo más automatizada que los bancos con los que están compitiendo. Además, nos gustaría complementar en cuanto a la doctrina de insumos esenciales con el artículo 70 de nuestro ordenamiento y el procedimiento internacional de la Comisión Europea de RTE versus National City Guide, establece justamente que es un insumo esencial aquel que hay una imposibilidad técnica, práctica, económica, legal de duplicar dicho recurso. En este caso, se entiende que la información crediticia es propia de los bancos y hay una posibilidad práctica por parte de Trapeza de poder recrear la información crediticia de la cantidad de los 12.45 millones de cuentamientos, por lo cual depende completamente de este intercambio de información. Y además, dicha negativa de un insumo esencial resulta anticompetitiva en cuanto a que obviamente se acredita una negativa y dicha negativa no tiene justificación. En la exposición de su caso plantean que algunos exclusión porque tienen una participación del mercado. Debemos considerar entonces que como único elemento para determinar qué tipo de acto social es la participación, o hay algún control tradicional considerable por el cual se debe concluir y que lo puede subir. Sí, comisionada, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente no consideramos que la participación sea un criterio absoluto y único en cuanto a la determinación del poder sustancial. Entendemos que es igualmente relevante la disponibilidad de alternativas para los consumidores, que en este caso son mínimo 6. Y además entendemos muy importante considerar las dinámicas del mismo. Como ya habíamos mencionado, existe en nuestro mercado relevante, está implementado de tal manera que 4 competidores
tienen una participación del 77.7%, lo cual les da la capacidad completa de influir en el mercado, tanto fijación de tasas como en los procesos de intercambio. Una última pregunta. Señalaban que uno de los elementos para determinar o para hacerse un cliente que habla con el situación del producto es que estos dos bancos se contrataron como una unidad colectiva financiera. ¿Cómo sería ello diferente respecto de los elementos para acreditar un grupo de interés económico? Muchas gracias por la pregunta, comisionada. Un grupo de interés económico se diferencia del poder sustancial conjunto toda vez que el grupo de interés económico tiene una coordinación de naturaleza diferente. En el caso del poder sustancial se entiende que es unilateral y común, por eso propiamente es propia de los mercados oligopólicos y los mercados con alto grado de transparencia e interacciones constantes, mientras que un grupo de interés económico tiene una coordinación con un tipo de incluso jerarquía de tú eres nuestro líder y nos vas a estar coordinando a partir de este momento. Entonces justamente ese es como que un criterio diferenciador muy importante en el agente económico y una situación de poder sustancial conjunto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, yo sí, tengo una más para... Sí, adelante, por favor. Yo me gustaría aclarar un poquito de cuando hubo un acuerdo provisorio y tal vez tienen argumentos de defensa, ¿no? Escuchaba que decían que tal vez sí hubo corrupción, pero que no pusieron barreras en lado de eso. Que no fueron un proceso aclarado. Y también no me quedó claro si decían que no puede haber corrupción a través de algoritmos o a través de inteligencia artificial. Entonces, en concreto, mi pregunta sería si consideran que sí hubo un acuerdo de usuario, pero tiene una argumento de defensa, o si consideran que no hubo corrupción a favor de ellos. No puede aclarar esa postura. Es interesante la pregunta. Y dice que no hay una negociación, no hay. Puesto que, como ya hemos mencionado en realidad, la relación que hay entre ambos bancos se da solamente en teléfonos que tienen la misma financiaciones. Entonces, tienen la relación de BBCI, tienen la relación de Filiaca, y ambos le pusieron el banco tiene la responsabilidad con el decir, tú estás permitiendo que tu información sea compartida y recibir información de otras aplicaciones, ¿no? Y las otras personas no lo leen, lo pueden aceptar ya. Entonces, en el momento en el que aceptan, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Ve que hay oportunidad de entrar a ver la información, absorbe lo necesario y lo utiliza para sobrevivir dentro del mercado. Es para mejorar el funcionamiento y dar los mejores resultados a la empresa bancaria. Esto sin la necesidad de que hubiera un acuerdo en cada uno de los años. Complementando lo que dice mi compañera, una condición para que haya una colusión, o la más importante, la fundamental, es que haya comunicación entre las dos partes. Que haya un acuerdo entre las dos partes. Y no lo hay. No tenemos evidencia de que haya habido un acuerdo. Entonces, por eso consideramos que no es una colusión. Negamos completamente que no es una colusión. Y otra cosa importante, que toda la información recolectada por el algoritmo es de dominio público, así que por lo tanto también las formas incorrectas y inmorables pueden estar utilizando información privada o que no puede ser considerada por nuestro algoritmo. Y bueno, quisiera que ustedes se preguntan qué eran por ellos. Yo ahí les hubiera sobrepatizado una análisis de integración para poder definir sobre las series de tiempo, a ver si están coordinadas a lo largo de los años que se están analizando. Y bueno, nosotros lo hicimos, pero no nos da todo. Obviamente ya nos queda su parte. Pero nosotros les hubiera medido ese análisis para poder tener un argumento un poco más sólido respecto a nuestros algoritmos y al resultado de las series de tiempo. Una pregunta que hicieron se pueden realizar algunas anotaciones sobre su pregunta en cuanto a algoritmos de inteligencia artificial. En primer lugar, menciona la contraparte que los clientes aceptan en sus términos y condiciones la utilización de esta información para pagos computacionales y demás. Sin embargo, como expusimos, el algoritmo no utiliza datos de clics. O sea, no son utilizados en el algoritmo
datos de ninguna manera de su información personal y demás. O sea, por lo tanto, esa no es la línea que estamos planteando. O sea, en primer lugar, cabe hacer esta distinción entre el intercambio de información que existe como entre los bancos de historial crediticio sobre análisis de riesgo y otra cuestión es la programación del algoritmo para la determinación y fijación de precios. Bajo esta lógica, el agente económico es eficiente en explicar cómo utilizan este umbral de coordinación dentro de la variable del algoritmo para fijar las tasas que presentan a los usuarios, ya que como se presentó en la exposición, este umbral de coordinación en las que son utilizadas variables de ambos bancos, lo utilizan para fijar las tasas a las que van a presentar específicamente en el entorno de inversión. Y en cuanto al argumento presentado en que no existían comunicaciones como un elemento sine qua non para las prácticas monopólicas absolutas, cabe enfatizar en que estas comunicaciones son propiciadas y de facto existen por motivo de la circular única bancaria. Entonces, la circular única bancaria lo que establece es un contacto directo entre los competidores de manera reiterada y frecuente, de compartir su información del análisis crediticio de los clientes, entre otras cuestiones, y nosotros basamos nuestro argumento en la existencia de este acuerdo entre ambos bancos con estas reiteradas y frecuentes interacciones que existen en la comunicación con motivo de una disposición normativa que como tal se expuso en el artículo presentado por la OCDE en el que estudian precisamente este caso. El riesgo de corrupción es altísimo en este tipo de dinámicas sanitarias. Bueno, entiendo tu postura es interesante respecto a esa información, pero tienes audios, tienes videos, tienes pruebas fotográficas, tienes un escrito en el que diga, yo revisé y yo Filaja me corrupción, acepto participar contigo. ¿Lo tienes? No es necesario que existan estas comunicaciones. La ley no es delimitativa ni limitativa en cuanto a la gramaticalidad de su disposición, en que este acuerdo tiene que ser necesariamente expreso. Al final estás hablando de suposiciones. Sí. Aquí voy a tener mi orden, porque ya se terminó el tiempo de réplica y una réplica. Está muy interesante, gracias, pero yo tengo que seguir trabajando. Nosotros seguimos, pero si no tiene vamos a seguir. No, yo tengo una última pregunta. ¿Cómo se explica? Se considera que no hay una regla física de acuerdo a las limitaciones a las medidas que crean. Entonces, ¿cómo explicaría la gráfica si mostró la proyección de cómo proyectos dentro del libro? Es todo de las tasas. Pues es por el mismo algoritmo. Los datos que se usaron para hacer las gráficas son los datos del Excel que se nos compartieron, y esos datos del Excel son los resultados del algoritmo. Entonces, por eso tienen ese comportamiento, por la función o por cómo está constituido el algoritmo. Además, es importante recalcar que se guían por la tasa de interés del Banco Central. Y para sobrevivir necesitan tener unas tasas competitivas que probablemente encontraron en ese punto, que es el mejor, el que más les beneficia, que no es ni tan caro pero ni tan barato para ellos poder sobrevivir de manera plena. Igual aquí como nuestra parte, nada haciendo el análisis del banco, de conversando de los bancos, parte de los textos maneros, hay una táctica muy interesante que la ocupación, lo que llamamos seguimiento del banco central, el cual tiene atributos mayores al promedio del banco central. Eso demuestra que por ahí no está haciendo perjudicando al mercado del banco, al contrario, está dando condiciones para que sea más eficiente. Igual pueden activar las 6 de tiempo para que vean que no estoy inventando cosas, pero sí, es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por tu participación. Doy por concluida esta audiencia, proceso de hoy. Muchas gracias. Les pediría si pueden salir de la sala.